El 18 de abril de 1933 nació el Partido Socialista de Chile, destinado a ser uno de los principales conglomerados políticos del país durante las décadas de la democracia clásica chilena. La agrupación no estaría exenta de problemas y contradicciones, así como tuvo importantes líderes y una influencia intelectual destacada en diversos ámbitos, así como una proyección nacional. En 1956 formó una gran alianza con el Partido Comunista, fundado en 1922, que se denominó Frente de Acción Popular, FRAP, que marcó el comienzo de la llamada vía chilena al socialismo. En la década de 1960, el Partido Socialista se vio influido por la marea revolucionaria y por el impacto del triunfo de la Revolución Cubana, llegando a proclamar en 1967 en su Congreso de Chillán que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder. Finalmente, en 1970, uno de los suyos llegó a la moneda por vías institucionales liderando la Unidad Popular. Era el médico Salvador Allende. La década de 1930 fue propicia para el movimiento socialista chileno. Por una parte, en esos años hubo numerosas y variadas propuestas políticas que fueron parte de la disputa ideológica y de la renovación política, en una época que no solo rompió con la década anterior, sino también con el siglo XIX. Por otro lado, en medio de la anarquía que vivió Chile, tras la caída de Carlos Ibáñez del Campo a mediados de 1931, se implantó la República Socialista el 4 de junio de 1932, que se extendió por 12 días en sentido estricto o hasta septiembre en sentido más amplio, que representó sin duda el símbolo de una época. Aunque breve y fallida, mostraba la determinación de una tendencia que irrumpía con fuerza en el escenario político nacional. Posteriormente, las diferentes agrupaciones de orientación socialista procuraron reunir fuerzas y evaluar la formación de un proyecto político común, unitario, que diera más vigor al ideario que se oponía tanto al liberalismo económico como a la segunda administración de Arturo Alessandri Palma. Los caminos fueron confluyendo, de manera que varios grupos pequeños dieron vida a una agrupación más sólida e influyente, que sería precisamente el Partido Socialista de Chile. En la jornada de unificación realizada el 18 de abril de 1933 participaron diferentes fuerzas, como lo recordó después Óscar Schnake en un discurso. Se encontraban delegados de la Orden Socialista, del Partido Socialista Marxista, de la Acción Revolucionaria Socialista y de la Nueva Acción Pública, con el objeto de proceder a la fusión de estos grupos y de constituir el Partido Socialista. Por su parte, Eugenio Mate manifestó la firme convicción de que la unión de todos los trabajadores manuales e intelectuales conduciría a satisfacer los anhelos de redención del proletariado. Finalmente, Marmaduke Grove exhortó a todos los camaradas presentes a luchar con fe inquebrantable por el triunfo de la causa socialista. Esto lo dijeron en la fundación del Partido Socialista, el acta notarial del 6 de diciembre de 1934. Precisamente Grove, Schnake y Mate serían figuras fundamentales de esa naciente colectividad. Se comprendía que el Partido Socialista era una organización de clase de los trabajadores manuales e intelectuales, y su objetivo sería la renovación social y la liberación económica, cultural, moral y política del ser humano, estableciendo un régimen de distribución de riqueza que permitía la satisfacción total de sus necesidades materiales y espirituales, además de la elevación de su cultura y de sus sentimientos, lo que ilustra ciertamente un rasgo utópico del ideario socialista. A su juicio, el sistema capitalista con la propiedad privada sobre los medios de producción implicaba fatalmente la lucha de clases y debía ser sustituido por un régimen de economía socialista, en que sea abolida la propiedad privada. El poder político y económico servía para dominar al proletariado, por lo cual lucharía por la conquista del poder público por los trabajadores, para romper con la resistencia de la clase explotadora y realizar la construcción socialista. El PS suscribía la tesis de que la última etapa de la expansión capitalista era el imperialismo de las grandes potencias industriales, que debía ser combatido por el socialismo, que también tenía un carácter internacionalista. Además, consideraba que todo reformismo era contrario a los intereses de la clase explotada. Conviene recordar, me parece, algunos aspectos de la declaración de principios del Partido Socialista, de ese mismo año 33, que ilustran muy bien el momento histórico y la doctrina política del nuevo conglomerado. En el acápite método de interpretación, el documento establecía una definición que merece algún comentario. El partido acepta como método de interpretación de la realidad
el marxismo rectificado y enriquecido por todos los aportes científicos del constante devenir social. Aunque sin duda era algo más que ello. No debemos olvidar que el propio Karl Marx había señalado en sus tesis sobre Feuerbach una de las definiciones conceptuales más claras sobre el particular. Los filósofos se han dedicado a comprender el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Con ello el pensador alemán fijaba un criterio relevante. El pensamiento revolucionario no es una simple forma de análisis de la realidad o de interpretación de la misma, sino que es un medio para la acción, para la transformación efectiva, revolucionaria de todo el orden social existente, como señalaría en las páginas finales del Manifiesto Comunista de 1848. Acto seguido, la Declaración de Principios del Partido Socialista definía que la organización social capitalista dividía a la sociedad en dos clases ciertamente antagónicas: la clase capitalista, opresora, explotadora, que estaba representada por el Estado actual, mientras la otra era la de los trabajadores, los explotados. La declaración precisaba que existiría una transformación del régimen capitalista al socialista, durante el cual sería necesario establecer un sistema de dictadura de los trabajadores organizados, agregando una definición que cambiaría con el paso del tiempo, que la transformación evolutiva por medio del sistema democrático no es posible, porque la clase dominante se ha organizado en cuerpos civiles armados y ha erigido su propia dictadura. Se refería ciertamente a la democracia burguesa. El objetivo era mantener a los trabajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su emancipación. El Partido Socialista tenía una clara vocación nacionalista, latinoamericanista y antiimperialista, que lo llevó a promover la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica, para llegar a la Federación de las Repúblicas Socialistas del continente y a la creación de una economía antiimperialista. Por lo mismo, rechazaba la Tercera Internacional fundada en Moscú en 1919, pues no consideraba de manera realista los problemas de América Latina. Julio César Llobet, gran historiador del Partido Socialista, sintetiza la posición de esa corriente política de la siguiente manera en su libro El socialismo chileno a través de sus congresos, publicado por editorial Prensa Latinoamericana. ¿Qué sostiene Llobet? Que el socialismo chileno llegó a ser antioligárquico y antiaristocrático. El socialismo chileno es anticlerical. El socialismo chileno es anticapitalista. El socialismo chileno es antiimperialista. El socialismo chileno es antifascista. El socialismo chileno es antimilitarista. El socialismo chileno es antiindividualista. El socialismo chileno es antiestatista. El socialismo chileno critica al socialismo reformista y también al comunismo soviético de la Tercera Internacional. Y finalmente, el socialismo chileno es americanista. En el orden práctico, los socialistas comenzaron a tener participación electoral y representación política. Lo primero ya se había expresado en la elección presidencial de fines de 1932, cuando compitió el socialista Marmaduke Grove, logrando un resultado nada despreciable. Entre 5 candidatos, obtuvo en esa ocasión 60.000 votos y el 17,7% de los sufragios, siendo solo superado por el vencedor, Arturo Alessandri Palma. El propio Grove fue elegido senador en una elección complementaria en 1934. Especialmente importantes resultarían, según me parece, las elecciones parlamentarias de 1937, en las cuales los socialistas participaron por primera vez a nivel nacional, obteniendo 3 senadores y 19 diputados. Estos representaron el 11,7% de los sufragios, que permitió obtener una buena representación que se consolidaría con el paso de las elecciones parlamentarias cada 4 años, hasta 1973. Quizá todavía más importante, en esos comicios fue elegido por Valparaíso el joven médico socialista Salvador Allende, todavía no cumplía los 30 años, que se transformaría en la principal figura política del Partido Socialista en el siglo XX. Después elegido senador en 1945, reelegido en 1953, 61 y 1969. Al año siguiente, es decir, en 1970, como señalamos, Allende llegó a la presidencia de la República. En otro plano se puede apreciar en aquellos años una disputa entre socialistas y comunistas en el ámbito sindical, si bien también existió una voluntad de acercamiento entre las fuerzas de izquierda, que se manifestó especialmente en la formación del Frente Popular, que integraba también al Partido Comunista y al Partido Radical.
En 1938, en las elecciones presidenciales de ese año, el vencedor fue el líder radical Pedro Aguirre Cerda, elegido presidente de la República y cuyo gobierno integraron también los socialistas. Entre los ministros de Aguirre Cerda, vale la pena mencionarlo sin duda, estaba el señalado Salvador Allende, en la cartera de Salubridad Pública en la fase inicial de su larga carrera política. Que estén muy bien, nos vemos, muchas gracias.